¿Veis el motor y las alas estrellándose en el edificio? Estas simulaciones del impacto son impresionantes y tratan de explicar las razones del derrumbe más discutido de la historia. ¿Qué causó realmente el derrumbe de las Torres Gemelas? ¿Cómo es posible que el derrumbe ocurriese en aproximadamente 10 segundos? ¿Y qué sabemos exactamente sobre la tan discutida cuestión de la temperatura del acero? Y además, ¿por qué se derrumbó la Torre 7 varias horas después, aunque ningún avión la hubiera golpeado? Quienes seguís a Geopop desde hace tiempo, sabéis que hemos realizado varios contenidos sobre el desastre del Centro de Comercio Mundial del 11 de septiembre de 2001 para ofreceros las explicaciones científicas más acreditadas y consistentes. Para aportar más claridad, hemos pensado en recopilar todo el trabajo realizado en la redacción a lo largo de los años para intentar responder en un único video a las preguntas y a aquellos aspectos que más han desencadenado las teorías de conspiración sobre los atentados que literalmente cambiaron la historia. Me gustaría aclarar que ninguno de nosotros está en posesión de la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió ese día. Aquí proponemos la versión científica más acreditada entre los expertos, es decir, la del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, que es uno de los institutos científicos más prestigiosos de los Estados Unidos, que ha analizado miles de testimonios, pruebas de video, fotografías, piezas de escombros recogidos en el lugar del accidente, simulando en laboratorio escenarios similares a lo que ocurrió ese día en las torres. Conocer cómo se diseñó la estructura de estos dos edificios es esencial para comprender la dinámica del derrumbe que, según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, no fue causado directamente por el impacto de los aviones, sino que fue desencadenado por el consiguiente fallo del acero debido a las altas temperaturas alcanzadas en los pisos del impacto. Pero vayamos por orden. Hola amigos, soy Andrea, la fundadora de Geopop. Me gustaría informarles que este video está grabado en italiano y doblado con IA. El contenido no es IA. Nada es IA excepto el lip sync. Espero que aprecies nuestro trabajo. En caso afirmativo, suscríbete a nuestro canal donde podrás encontrar numerosos contenidos científicos. Gracias mille. Con una altura de 417 y 414 metros respectivamente, cada uno de los dos edificios tenía 110 pisos y estaba compuesto por 250.000 toneladas de acero. En ese momento eran los rascacielos más altos del mundo, además del corazón palpitante del Centro de Comercio Mundial, diseñado por el arquitecto Minoru Yamasaki en 1962 para convertirse en un polo económico revolucionario, el llamado Centro de Comercio Mundial, del cual también formaba parte la Torre 7, tercer edificio colapsado durante el atentado, albergaba la subestación eléctrica que suministraba energía a todo el complejo del Centro de Comercio Mundial. Usar el acero para construir rascacielos es una de las mejores maneras de realizar estructuras ultraligeras para desarrollar en altura. La idea básica era convertir cada planta en enormes espacios abiertos sin columnas ni muros de soporte. Para realizar esta idea, la masa del edificio debía reducirse al mínimo y ser capaz de soportar la carga vertical, es decir, la de las personas más la de la propia estructura, y la carga horizontal, es decir, la fuerza del viento. ¿Por qué precisamente el acero? Porque el acero tiene propiedades elásticas capaces de reaccionar a las cargas con flexibilidad, pero si se somete a altas temperaturas puede debilitarse hasta perder completamente su capacidad de resistir ciertas cargas, tal como ocurrió con las torres. Veamos con más detalle la estructura de las torres. La estructura estaba organizada en 4 llamados subsistemas principales.
4 bloques que garantizaban al edificio esa redundancia estructural, robustez en la jerga, que daba a las torres una fuerte estabilidad, porque en caso de daño a uno de los sistemas, la carga sería redistribuida a los otros sistemas aún intactos. Esto es muy esencial de explicar para entender cómo se sucedieron los eventos en cascada que causaron el debilitamiento del acero. Los 4 subsistemas eran los pilares perimetrales, el núcleo central, el piso y la cercha de sombrero, prácticamente el techo. Las columnas perimetrales estaban dispuestas a lo largo del perímetro del edificio y garantizaban la resistencia a las cargas laterales. Había aproximadamente 59 por lado, 236 en total en todo el perímetro. El núcleo central tenía aproximadamente 1000 metros cuadrados y estaba ubicado en el corazón del edificio. Se extendía virtualmente por toda su altura y dentro había otras 47 columnas de soporte, además de otros medios de servicio como las escaleras y los ascensores. El tercer subsistema, el pavimental, estaba compuesto por placas ligeras de hormigón fijadas sobre una plataforma de acero. El piso tenía la triple función de soportar las columnas perimetrales y también parte de la carga horizontal y vertical. Finalmente, el cuarto subsistema, es decir, la cercha de sombrero, la estructura del techo, tenía la función principal de sostener las antenas, pero en realidad también era importante en la distribución de la carga, ya que ofrecía una conexión adicional entre el perímetro y el núcleo. Una curiosidad importante que destaca en el informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la Torre Norte y la Torre Sur del Centro de Comercio Mundial habían sido diseñadas para soportar incluso 1/3 de carga adicional. Además de la carga gravitacional y la carga horizontal, la del impacto de un avión 707 que entre los años 60 y 70 era el más grande del mundo. Aunque sí es cierto que el 767 de American Airlines, el que se estrelló, era mucho más grande que un 707, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología precisa que no fue el impacto en sí lo que debilitó la estructura, que por el contrario solo se deformó 30 centímetros. Sin embargo, en cierto sentido, fue la chispa que desencadenó una serie de causas concurrentes que debilitaron el acero de los 2 edificios hasta hacerlos derrumbarse. Llegados a este punto, vamos a ver un poco el comportamiento del acero. Una de las mayores dudas técnicas sobre el derrumbe de las Torres Gemelas se centra precisamente en el hecho de que no es posible que las torres hubieran caído a causa de la fusión del acero, dado que este material funde a aproximadamente 1500 grados centígrados. Es cierto, nunca se alcanzaron. Pero la pregunta técnica más correcta que hay que hacerse es otra. ¿Qué le sucede al acero cuando está sometido a grandes esfuerzos y alcanza temperaturas no de 1500 grados centígrados, pero aún así muy elevadas? Según simulaciones del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el derrumbe fue por el debilitamiento del acero, no la fusión. El debilitamiento. Para ser precisos, el debilitamiento en algunas zonas en las plantas del impacto, donde los incendios habrían llevado las temperaturas hasta picos de entre 900 y 1000 grados centígrados, en este punto es importante entender cómo se comporta el acero desde el punto de vista físico cuando aplicamos cargas y cuando la temperatura sube. Os propongo analizar este comportamiento en 2 situaciones con 2 gráficos diferentes, a temperatura ambiente y luego variando la temperatura hasta aproximadamente 1000 grados centígrados. En el eje Y ponemos el esfuerzo, como por ejemplo la carga que podría gravar sobre una pieza de acero. En el eje X está la deformación, es decir, cuánto se deforma la pieza de acero en relación con el esfuerzo. Este de aquí es el típico diagrama esfuerzo-deformación, utilizado en ingeniería por los expertos en la materia. El comportamiento del acero a temperatura ambiente es este. Hasta el punto de tensión de cedencia, llamada tensión de cedencia, indicado en el gráfico, el acero se comporta de manera elástica. ¿Qué significa eso? De manera simplificada, significa que si quito la carga aplicada, el acero vuelve a su estado original sin sufrir una deformación permanente.
Si en cambio continúo aumentando la carga de manera gradual y proporcional, una vez superada la tensión de cedencia, el acero comenzará a responder con una deformación que ya no será proporcional. Hemos entrado en la llamada fase plástica, ya no elástica sino plástica, donde cuanto más continúo aumentando la carga, más se deformará el acero. Y atención, después de este punto, la deformación es irreversible, es decir, si quito la carga, el acero permanece deformado. Permanece deformado, pero a pesar de la deformación, todavía es capaz de soportar la carga aplicada. Sin embargo, si la carga continúa aumentando, el acero alcanza su punto de ruptura. Es decir, el acero ya no es capaz de oponer una fuerza suficiente para resistir la carga adicional. En otras palabras, el acero colapsa. Como dije antes, este es un ejemplo de cómo se comporta el acero a temperatura ambiente. Pero ¿qué sucede si aumenta la temperatura? Retomemos más o menos el mismo gráfico que hemos examinado antes, insertando la variable de la temperatura. Como podéis ver, el codo de la curva se vuelve cada vez menos anguloso. Traducido, significa que, con la misma carga aplicada, cuando el acero se sobrecalienta, en comparación con cuando, digamos, está frío, alcanza la fase plástica mucho antes. En jerga se dice que pierde rigidez y, de manera similar, generalmente se reduce la resistencia. En esencia, y en pocas palabras, cuanto más alta es la temperatura, más se deforma el acero y antes alcanza el punto de colapso. Según los estándares europeos de diseño, a aproximadamente 200 grados centígrados, el acero pierde el 10% de su rigidez, pero todavía se encuentra en la fase elástica. Ya a 500 grados centígrados, si la carga aumenta, la pérdida de rigidez y resistencia se vuelve significativa y la capacidad de soportar las cargas en el edificio disminuye a 1000 grados centígrados, especifica el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en su informe. El acero pierde aproximadamente el 95% de su capacidad para soportar cargas. En este punto, la pregunta es, ¿cómo explica el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología el derrumbe por el debilitamiento del acero? Cuando los aviones se estrellaron a una velocidad de 700 kilómetros por hora, en menos de un segundo se desintegraron literalmente debido a la enorme diferencia de peso en comparación con la estructura. Cada avión pesaba aproximadamente 130.000 kilogramos, mientras que el peso del edificio rondaba las 450.000 toneladas. Debemos tener en cuenta que los aviones transportaban 30.000 litros de combustible cada uno, que después del impacto se atomizó literalmente en gotitas altamente inflamables. El primer avión que a las 8:46 golpeó la Torre Norte, entre el piso 93 y el 99, cortó exactamente 37 columnas perimetrales y 9 columnas del núcleo del edificio. El segundo avión, que llegó al momento del impacto más inclinado respecto al primero, golpeó la Torre Sur a las 9:02, entre el piso 77 y el 85, y cortó 33 columnas perimetrales y 10 del núcleo. En los pisos del impacto, en ambas torres, el material ignífugo de protección del acero fue casi completamente, de manera significativa, comprometido. De hecho, la lista habla de 43 columnas del núcleo de las 47 totales en la Torre Norte y 39 columnas de las 47 de la Torre Sur, además de miles de metros cuadrados de piso completamente despojados del material aislante. En esos puntos donde el acero fue despojado del aislante, entre aproximadamente 900 y 1000 grados centígrados, la capacidad de soporte se perdió. Gracias a la redundancia estructural de la que hablábamos antes, la carga se redistribuyó sobre las columnas perimetrales, aún intactas, y sobre el sistema de pavimento que inició el colapso en los pisos afectados por los incendios. Este bloque frío comenzó a literalmente, de manera muy lenta, tirar hacia adentro las columnas perimetrales. Este movimiento hacia el interior prácticamente anuló la capacidad de esa pared para soportar la carga. En este punto,
ya debilitadas en parte debido a los incendios, las otras columnas perimetrales y las columnas restantes del núcleo no pudieron soportar el peso del edificio. ¿Por qué exactamente los derrumbes de la Torre 1 y la Torre 2 no fueron detenidos por la estructura intacta debajo de las plantas del impacto? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ha establecido, con una serie de cálculos matemáticos complejos, que las columnas que sostenían el piso intacto debajo de los niveles del colapso eran adecuadas para soportar una carga de 11 plantas adicionales, aplicados estáticamente, y 6 pisos adicionales aplicados repentinamente, como ocurrió en este caso. Dado que en la Torre Norte y en la Torre Sur había aproximadamente 12 y 29 plantas por encima del nivel del derrumbe, ninguna de las dos torres podría haber detenido la progresión del derrumbe, considerando también que la masa en caída aumentaba al sumarse a la de los pisos inferiores. La energía liberada fue tan fuerte que los pisos inferiores realmente no pudieron ofrecer ninguna resistencia. Por eso las secciones superiores del edificio, desde el inicio del colapso, tardaron solo 9 segundos para la Torre Sur y 11 segundos para la Torre Norte en desplomarse al suelo. En este punto pasamos a la Torre 7, WTC-7. ¿Por qué en este caso se derrumbó si ningún avión la golpeó directamente? Quizás lo que más alimentó las teorías conspirativas fue el derrumbe de la Torre 7, que se derrumbó aproximadamente 7 horas después de la Torre Norte, alrededor de las 17:20, y aunque ningún avión la golpeó, se desmoronó más o menos con la misma dinámica que las torres en muy pocos segundos. Muchos insinuaron que explosiones inducidas causaron el fallo estructural, pero también sobre la Torre 7, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ha presentado sus conclusiones tras investigaciones. Antes de contaros la versión del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es importante entender el contexto y qué tipo de edificio era la Torre 7. Hablamos de un edificio de 47 plantas, situado a 105 metros de la Torre Norte, que fue el segundo edificio en derrumbarse después de la Torre Sur a las 10:28 del 11 de septiembre de 2001. La Torre 7 tenía la forma de un trapecio irregular con una superficie total de 200.000 metros cuadrados. En 1970 se completó la construcción de las primeras 6 plantas. Solo 20 años después se añadieron las otras 41 plantas para albergar nuevas oficinas adicionales. La estructura, con un total de 47 plantas, se completó en el año 1990. El 11 de septiembre de 2001, cuando se derrumbó la Torre Norte, los escombros en llamas se dispersaron a cientos de metros de distancia, golpeando varios edificios, incluida la Torre 7. Además de dañar la estructura en el suroeste del edificio, provocaron incendios en al menos 10 pisos, entre el 7º y el 30º piso. Según las reconstrucciones del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es en los pisos del 7º al 9º y del 11º al 13º donde los incendios encontraron las condiciones favorables para propagarse sin control. ¿Por qué encontraron las condiciones favorables? La mayoría de los pisos adicionales de la Torre 7 habían sido concebidos, como decíamos, para albergar escritorios de trabajo y, por lo tanto, estaban llenos de material de oficina combustible, escritorios, impresoras, ordenadores, etc. La estructura estaba sostenida por 58 columnas perimetrales y 24 columnas internas, de las cuales 21 componían el núcleo central. Las otras 3 columnas internas, 79, 80 y 81, en cambio, tenían la función principal de sostener los pisos que conectaban el núcleo y el lado este del edificio, más alargados en comparación con los otros pisos precisamente debido a la forma irregular del edificio. Aquí, este es un punto crucial porque el colapso fue desencadenado precisamente por la falla de una de estas 3 columnas, la número 79. Y vemos entonces la dinámica del colapso de la Torre 7. Las plantas estaban compuestas por vigas metálicas revestidas de hormigón armado. Las vigas y el cemento distribuían el peso entre sí y de manera similar lo distribuían a las columnas. Tanto las plantas como las columnas estaban revestidos con material ignífugo,
una protección contra el fuego, calculada para aumentar el tiempo de resistencia a 2 horas para las plantas y 3 horas para las columnas. A causa de las altas temperaturas que habían alcanzado aproximadamente los 600 grados centígrados, las vigas y las conexiones de las plantas, que estaban cubiertas con material ignífugo más delgado en comparación con las columnas, se calentaron primero y se produjo el llamado fenómeno de la dilatación térmica. Cuando el acero se calienta, de hecho, su volumen aumenta, y si esta expansión es contrarrestada por columnas u otros elementos de acero, se desarrollan fuerzas que pueden crear inestabilidad. Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, esto ocurrió con la viga larga acampanada que unía las columnas 44 y 79. Dilatada por la expansión térmica, además de debilitada inevitablemente por las altas temperaturas, perdió la conexión con la columna 79, iniciando el llamado derrumbe progresivo, es decir, la propagación de un daño local de un elemento estructural a otro que determina el colapso de toda una estructura. El piso del 13º piso perdió el soporte y se derrumbó. La columna 79 se desplomó prácticamente hacia abajo, provocando un derrumbe en cascada en los pisos inferiores, hasta que se vino abajo en una sola pieza. ¿Por qué el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología excluyó las explosiones? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología dio 2 explicaciones tras reconstruir el mismo escenario en el laboratorio. Al parecer, una explosión destruyó la mayoría de las ventanas que habían permanecido intactas hasta el momento del derrumbe. Además, una explosión no habría hecho que las paredes del edificio se derrumbaran hacia adentro, sino que habrían salpicado hacia afuera. Otra pregunta que encontraréis en la web. ¿Por qué no intervinieron los servicios de emergencia y no se activaron los sistemas contra incendios? Los colapsos de las torres habían causado decenas y decenas de víctimas, incluso entre los equipos de rescate, que se encontraron enfrentándose a algo nunca visto antes. Además, la Torre 7 estaba rodeada por el humo de los escombros y, sobre todo, todas las fuentes de agua estaban dañadas. Apagar el incendio en esas condiciones resultó prácticamente imposible. Afortunadamente, las 4.000 personas que esa mañana estaban trabajando en la Torre 7 habían sido evacuadas ya por la mañana después del impacto de los 2 aviones en las 2 torres. En conclusión, esta reconstrucción adoptada por la gran mayoría de la comunidad científica nos presenta una perspectiva un poco diferente de lo que se ha escuchado en estos últimos años. Es decir, que en realidad estas estructuras resistieron el impacto durante mucho más tiempo en proporción a los daños sufridos. Por ejemplo, si las torres no hubieran sido tan sólidas, quizás la pérdida de vidas humanas habría sido 10 veces mayor. Así que, probablemente, si habláis con un ingeniero civil, os dirá que las torres gemelas, se comportaron de manera excelente desde el punto de vista ingenieril, porque resistieron un daño de película durante aproximadamente 1 hora. Naturalmente, con este video no queremos convencer a nadie de que haya sucedido exactamente así. Es algo muy complejo. Las dudas para muchos permanecerán, por supuesto. Pero creo que es interesante ver ciertos aspectos técnicos científicos, de los que tal vez se habla menos, que en realidad no explican todo, pero sí mucho. Queridos, dicho esto, espero que nuestro trabajo, que ha durado meses, sea apreciado. Os doy cita para la próxima, siempre aquí en Geopop, Ciencia de Cada Día.